tal? Buenas tardes de nuevo. Bueno, un placer hablar después de Eduardo, y voy a complementar, diciendo lo que pasa cuando los puntos y los ejemplos que Eduardo mencionó no se cumplen, y de hecho se hace lo contrario. Y el caso del que quiero hablar es el caso de Venezuela. ¿Por qué 1989 o 1999? Bueno, como todos ustedes saben, los que están acá adentro, quizás los de afuera no, pero los que están acá adentro lo saben, hace 30 años cayó el muro de Berlín. Y eso sin dudas dio muchos buenos ejemplos para sociedades con muchos problemas como las sudamericanas, dio muchos ejemplos positivos y liberó, bueno, a buena parte de la humanidad del yugo comunista. Tuvimos el caso maravilloso de Václav Havel, preso político durante los años de la represión en Checoslovaquia, primer presidente de Checoslovaquia y primer presidente de la República Checa cuando los países se separaron, cosa que él no quería, entre paréntesis. Tuvimos el gran ejemplo de Leszek Balcerowicz en Polonia con su llamada teoría de shock. Hoy Polonia se está acercando muchísimo en ingreso per cápita a España y lamento decirles que probablemente la legislatura de Pedro Sánchez acerque a España hacia Polonia, al margen de lo que hagan los polacos. O el caso de Martlar, Eduardo comentaba acerca de Estonia. El caso de Martlar y lo que sucedió en Estonia, que es uno de los países más libres de Europa y del mundo. Desgraciadamente en Sudamérica a veces somos pensadores demasiado de avanzada, y en lugar de inspirarnos en estos buenos ejemplos dijimos no, el socialismo fracasó, estábamos en 1999, ni siquiera había empezado el siglo XXI, y dijimos vamos a aplicar el socialismo del siglo XXI. Y vino este señor que se llamaba Hugo Chávez, fallecido en Cuba gracias al sistema médico cubano, muy probablemente, eso hay que tenerlo en cuenta, quizás agradecérselo a los Castro. En cualquier caso vino este señor, un pensador de avanzada, y dijo vamos a aplicar el socialismo del siglo XXI, incluso antes del siglo XXI comience. Y bueno, no está solo él, porque no es solamente los sudamericanos que somos gente rara, lo admito, soy el primero en admitirlo, soy argentino. Este buen hombre, Pablo Iglesias, en 2014, tengamos en cuenta que en 2014 ya no solo que la economía venezolana era un desastre absoluto, eso queda opacado con el hecho de que Venezuela ya era casi un estado totalitario y el aparato represivo del gobierno ya estaba en pleno auge. En 2014, de ahora en más, les puedo enviar las citas y las fuentes de cada una de las cosas que digo. Este señor no tuvo mejor idea que decir envidio a los españoles que viven en Venezuela. Habría que preguntarle a los venezolanos que viven aquí, que son muchos y he estado hablando con varios de ellos, qué piensan de esta frase. Jeremy Corbyn, que puede llegar a ser el próximo primer ministro de Inglaterra, discúlpenme, no me acuerdo la frase de memoria porque es bastante tonta. Jeremy Corbyn dijo: Venezuela está seriamente conquistando la pobreza. No, se equivocó. Está siendo conquistada por la pobreza. Y ahora la pobreza es 100%. Reina y es un conquistador inmisericorde. Y a ver, last but not least, este señor ganó un premio Nobel, Joseph Stiglitz, en el Foro Económico Mundial, que habría que cambiarle el nombre a Foro Antieconómico Mundial, dijo que en los barrios pobres de Venezuela se estaban solucionando los problemas gracias a las políticas de Chávez. A ver, los únicos que solucionaron sus problemas en Venezuela, ya sea en los barrios pobres o ricos, son los que se fueron de Venezuela. O sea, los que quedaron en los barrios pobres, que ahora básicamente son todos los barrios de Venezuela, de todos lados, no solucionaron ningún problema. Pero bueno, en definitiva, como ven, lamentablemente los buenos ejemplos no cunden, los malos sí. Y tenemos a ambos lados del Atlántico amenazas serias. Antes de hablar del caso venezolano en sí y de lo que el chavismo ha hecho y de ciertos mitos que hay respecto del chavismo, que son todos falsos, una nota respecto de Venezuela que creo que es la más importante y de la que más hice investigación online, digamos, al respecto. Venezuela es el país con más reinas de belleza del mundo. Y esto creo que es importantísimo. De hecho, es el único país que ganó el premio Miss Universo 2 veces consecutivas y tiene la concentración de reinas de belleza per cápita más alta del mundo. Esto muy destacable. Lamentablemente, no solo es la tierra de la bella, sino también de las bestias. Y las bestias tuvieron mucha suerte,
Como ustedes saben, Venezuela flota en petróleo, literalmente. Es el país con las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo. Más que Arabia Saudita, más que los Emiratos Árabes, más que Irak. ¿Y qué pasó con el precio del petróleo? Porque yo no voy a poder abordar todos los mitos que hay respecto al chavismo. Después vamos a tener unos minutos para preguntas y respuestas, podemos seguir profundizando. ¿Qué pasó con el precio del petróleo? Porque una de las cosas más peligrosas y falsas que se dicen es que el problema de la economía venezolana es que el precio del petróleo bajó. Entonces, vamos a empezar. Este gráfico nos muestra lo que sucedió en exactamente los últimos 20 años con el precio del petróleo en Venezuela. Chávez llegó al poder en 1999. 1999 ahí el petróleo estaba menos de $10 en ese momento, el barril de petróleo. Como ustedes ven, desde el año cero de la revolución, por llamarlo de alguna manera, el precio no bajó nunca. Pero no solo eso, en un punto llegó casi a $140 por barril. Esta baja así tan drástica que ven es la crisis de 2008, pero no tardó mucho en recuperarse, de hecho se recuperó muy rápido. Y aquí, por ejemplo, este segmento, que son prácticamente 4 años, este segmento, el petróleo estuvo oscilando los $120 por barril. Y hoy, que está barato, este gráfico lo bajé creo que anteayer, hoy está alrededor de $65. Yo les propongo el siguiente ejemplo. Supongamos que le digo a mi querido amigo Edgar, le digo lo siguiente: Edgar, yo te prometo que va a pasar en los próximos 20 años, tus próximos 20 años económicos van a ser de la siguiente manera. El ingreso que tenés hoy no va a ser nunca menor de lo que tenés hoy. No solo eso, en un punto va a ser 14 veces lo que es hoy, durante 4 años consecutivos va a ser 12 veces lo que tenés hoy, y al final del ciclo va a ser 6 veces y media lo que tenés hoy. ¿Ustedes creen que Edgar me va a decir, ah, bueno, pero voy a estar totalmente quebrado al final de este ciclo? No, esto es lo mejor que pasó con los commodities y con el petróleo en la historia. Y con esto, lo que pasó es que esto potenció, o sea, esto que debería haber sido una bendición se transformó en una maldición. ¿Por qué? Porque hubo una fiesta socialista. Y bueno, las fiestas socialistas no terminan bien. A mí no me gustaría salir de fiesta con ninguno de estos muchachos. Este es el primero que borraba la lista de amigos, entre paréntesis. Antes de Facebook. Otra, de nuevo, pensadores antes de la letra. ¿Qué pasó en Venezuela? Lo que pasó en Venezuela es que se aplicó socialismo y populismo. ¿Y cómo operó esto? Esto operó como la adicción a las drogas. Y cuando estoy hablando de drogas no estoy pensando en fumarse algo dudoso, estoy pensando en heroína. El populismo y el socialismo, sobre todo bendecido con esta inyección de dinero externo por el precio del petróleo, durante unos años, tal como la adicción a la heroína durante un tiempo corto, al principio del hábito debe ser muy lindo, supongo. El problema es que después te destruye. Y eso es lo que pasó. El socialismo, en realidad, creó esta falsa imagen durante un tiempo. Ah, finalmente, ¿vieron? Hay un hombre del pueblo. Hay alguien que está solucionando los problemas. El problema eran los oligarcas anteriores. Pero ahora, no, esto era totalmente falso, basado en los precios del petróleo. Cómo es falsa la alegría o la felicidad que te induce la heroína al principio del hábito. Después, si ustedes vieron la película Requiem para un sueño, si no la vieron se la recomiendo, terminás destruido o te tienen que cortar el brazo. Y eso es lo que pasó. El problema es que esto, como la adicción a las drogas, al principio creó un mito, que es un mito muy grave, que es este mito: tenemos el hombre que nos vino a salvar, que hizo las cosas bien, y cuando los problemas empiezan a aparecer, se empiezan a culpar a diverso tipo de conspiraciones. Estados Unidos, el Mercosur, la Unión Europea, España, cualquier cosa, el Club de los Viernes, cualquier cosa, no importa, siempre, bueno, el Club de los Viernes probablemente es conspirador y me parece muy bien, pero bueno, no creo que sean responsables de todo lo que está pasando en Venezuela. La cuestión central es que el socialismo y el populismo son lo que Ludwig von Mises, un economista de la escuela austríaca, acuñó el término destruccionismo. No producen nada, no crean nada, lo único que pueden hacer es vivir de los stocks anteriormente producidos en un contexto más de libre mercado.
A eso Venezuela, que además Venezuela era un país rico, a eso hay que agregarle que tuvieron los mejores precios de la historia. Eso explica el chavismo. Y el chavismo se autodestruyó con los mejores precios de la historia del petróleo nunca vistos. ¿Y cuáles son? Veamos un poco los resultados que consiguió el chavismo. Déjenme ver. Ahí está. Pucha, tenía una... ¿No está? Bueno. No importa. Esto es muy importante. En el periodo 2013-2017, la economía de Venezuela cayó 35% y 40% en términos per cápita. Esta caída es peor que la caída de la economía de Estados Unidos entre 1929 y 1933. Es peor que la caída de la economía de Rusia entre 1990 y 1994. Para encontrar cosas peores que esta las hay, pero muy pocas. Tenemos que remontarnos, por ejemplo, a Ruanda en 1994 tras un genocidio. O sea, igualmente en Venezuela creo que están haciendo cosas para lograr superar lo de Ruanda. Esta es la peor, esta creo que es una métrica muy interesante. Es la peor crisis de un país latinoamericano. Y yo vengo de Latinoamérica, les aseguro que ha habido crisis muy graves, en Argentina particularmente. O sea, esto no es por falta de competencia. No estamos hablando de la peor crisis en Suiza. La peor crisis de un país latinoamericano, Venezuela con el chavismo. Este es un índice de Bloomberg, no es el índice más científico, pero a mí me gusta. La economía más miserable del mundo. ¿En qué se basan para definir cuál es? En una combinación entre desempleo e inflación. El índice es relativamente nuevo, Venezuela siempre lo encabezó. Lamentablemente Argentina está ahí tercero, ojalá que bajemos un poquito. La inflación más alta del mundo. Sigan a Steve Hanke en Twitter, hace un muy buen trabajo difundiendo los números de Venezuela. Lo mismo que Ricardo Hausmann, que es un economista venezolano exiliado que ahora trabaja en Harvard, está haciendo un trabajo muy, muy importante. Caracas, la ciudad más violenta de América, y no estoy pensando en la violencia estatal de los últimos años. O sea, que te pasa un tanque por encima, para ser claro. Ni los chinos. Ustedes son muy chicos, pero no sé si se acuerdan que había una imagen de un señor chino parado adelante de un tanque y el tanque trata de evitarlo. En Venezuela, el salvajismo del chavismo es incluso peor que el de los chinos en eso. Este detalle, Hausmann de nuevo, haciendo un estudio basado en geolocalización de celulares y de actividad en Twitter, él calcula que en el último año 3 millones de venezolanos se fueron del país. Lo que es prácticamente, es 10% de la población o algo así. Es altísimo. El socialismo, como hay Herta Müller, una premio Nobel de literatura rumana de origen alemán, tu patria se transforma en una maleta con el socialismo. Y eso es lo que pasó. Y esto además es una bomba de tiempo para los demás países, sobre todo los que están más cerca de Venezuela, que tienen problemas de por sí. Y lamentablemente no sé si están en condiciones de hacerse cargo de una crisis humanitaria ajena. Otra... La liberación de los trabajadores. Creo que lamentablemente tengo que admitir el triunfo de la economía chavista. $6 el salario mínimo. Creo que no, es irrebatible. Fíjense en los imperialistas de Uruguay, 460, Chile 425, México incluso 160, $6. Así liberaron a los trabajadores en Venezuela. La métrica del salario mínimo en Venezuela, además, es muy importante porque la mayor parte de la gente empleada gana el salario mínimo. Estudios del año pasado, porque cada vez además es más difícil encontrar estudios certeros de lo que está pasando en Venezuela, estudios del año pasado, en marzo del año pasado, el salario mínimo permitía comprar 900 calorías al día. La cantidad de niños que han muerto el año pasado solamente por cuestiones vinculadas al hambre debe ser desgarradora. Y finalmente, como termina todo socialismo en Venezuela, en Vietnam, en Rusia, en Cuba o en donde sea, totalitarismo y represión. Gente que le pasan tanques por encima, chicos de edades de ustedes que han sido ejecutados con tiros en la nuca, desde 2017, 2018, este año. Gente que le pasa un tanque por encima. Esto es la trama del socialismo, como dice Fernando Nogales,
de Sevilla, un gran pensador liberal. No hay nada más antisocial que el socialismo. Ojalá que esta pesadilla se termine pronto y ojalá que Venezuela pueda levantarse. Muchísimas gracias.